estar en comunicación con usted y bueno, si nos puede dar un poco el contexto de esta causa. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a ustedes y a la audiencia. Sí, efectivamente, el Tribunal de Apelaciones hizo lugar a los recursos de apelación que se habían presentado, específicamente al recurso de apelación especial que hizo la querella y que presentamos nosotros en su momento. El Tribunal de Apelaciones consideró que el Tribunal de Sentencia, al momento de establecer el monto del perjuicio, no tuvo en cuenta una pericia en particular y anuló la sentencia por una fundamentación contradictoria, en el sentido que hacía referencia a un monto específico establecido por una pericia de la propia cooperativa versus lo que el tribunal consideró como perjuicio sin que esa diferencia estuviese justificada por una motivación acorde. Y es por eso que anula la sentencia. Y en el caso de los recursos que nosotros presentamos, uno de los agravios fue justamente que el tribunal no tuvo en cuenta lo establecido en la ley especial, pero en la ley que modifica en su momento el artículo 261 del Código Penal, que lo amplía con respecto a las infracciones penales relacionadas con el régimen de seguro social, es decir, que la patronal descuenta los haberes a sus funcionarios, pero no los deposita. Nosotros habíamos mencionado que había un acuerdo que había sido firmado y aceptado por la previsional en el sentido de que en 60 cuotas corridas tendría que ponerse, digamos, al día con respecto a la multa, y que en estas condiciones la última parte del artículo 261 específicamente establecía que si la patronal pagaba posteriormente dentro del plazo establecido por la entidad recaudadora el monto de la deuda, el autor no será castigado. Y dijimos que la cooperativa estaba pagando normalmente las cuotas que habían sido establecidas en aquel acuerdo, por lo tanto no podría aplicarse una sanción. Sin embargo, el tribunal aplicó la sanción en relación a esas circunstancias, y Apelaciones consideró que había un mejor de solución. Claro, doctor, y para contextualizar un poco más, estamos hablando de esta causa que, de acuerdo a la Cámara de Apelaciones, el daño patrimonial primeramente fue señalado como 4.752 millones y un poco más. Sin embargo, concluyó que esto quedó, perdón, esto quedó en 130 millones sin que se llegue a explicar en la fundamentación. Usted que estuvo presente en este juzgamiento, doctor, ¿pudo haber algún intento de explicación de cómo se llegó a este monto finalmente? No, lo que yo no me explico es cómo el perito llegó a ese monto. Es, es, es el perito de la cooperativa llegó a ese monto de 4.700 millones, pero francamente yo no entiendo cómo, de dónde el perito sacó esas cifras, tratándose de una cooperativa muy pequeña. Es una cooperativa que atañe solamente a los funcionarios de aduana, cuyo margen, por ejemplo, de aporte es muy bajo, al igual que los créditos que otorgan, que no pasan de 30 millones de guaraníes. Entonces no logro entender, y en el juicio no se pudo explicar correctamente, porque las explicaciones del perito fueron absolutamente ambiguas en relación a cómo había llegado a obtener como perjuicio patrimonial establecido por él
4.700 millones de guaraníes, cuando la cooperativa es muy pequeña. Entonces, y el tribunal estableció que el monto que se pudo probar como perjuicio fue de 130 millones. No sé si me están entendiendo. Sí, exactamente, doctor. Y bueno, en este caso, por esa diferencia entre las cantidades y bueno, la falta de fundamentación, vemos que esto va a un nuevo juicio oral y público. Con todo lo que determinó llegar a esta sentencia, bueno, ahora en apelación, ¿cuánto tiempo tardó este juicio a Marcelo Campos Lluvia en realizarse? Y bueno, ahora va al segundo tribunal especializado que tenemos aquí en Capital. ¿Esto qué remarca nuevamente, teniendo en cuenta que vemos este tipo de resoluciones y que ahora nuevamente se va a tener que llevar a todos estos testigos y bueno, movilizar a todo el Poder Judicial para la realización de un nuevo juicio oral y público? Sí, o sea, el juicio duró, no recuerdo bien, pero entre 6 y 7 meses, un juicio muy largo. Eh, y hay querella de parte, entonces se extendió porque había muchísimos testigos, muchos documentales, pero en sí el juicio no fue tan complicado propiamente tal, sino que el caudal probatorio era bastante, muchísimo. Pero más allá de eso, nuestra postura como defensa en el juicio en particular fue muy clara, sobre todo al establecer en su primer momento que no había una descripción clara y concreta de cuáles eran los hechos que se le atribuían al señor Campos. Fíjense que la Fiscalía, en una acusación que no tiene ni pie ni cabeza, porque la das vuelta para arriba o para abajo y no entendés qué es lo que dice la acusación, señala, por ejemplo, 5 porciones. La primera porción hace referencia a que hay inconsistencias entre los saldos contables y los saldos bancarios. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que es inconsistencia? Hay problemas de conciliación bancaria, hay problemas de asiento contable, pero que no son cuestiones punibles, no son conductas penalmente relevantes. Luego hace referencia a una segunda porción fáctica, mencionando que Campos como presidente y la gerente impartieron órdenes verbales o por teléfonos al tesorero y otros funcionarios para que pagaran cuentas personales del presidente. Y hacen mención a cuentas de Andes, de Tigo, de colegio, pero no dicen cuándo, ni cómo, ni cuánto. No hay ninguna sola referencia a que digan cuándo se pagó Andes y cuánto se pagó, cuándo se pagó ESAP y cuánto se pagó, y más encima hablan de un colegio que los hijos de 10 seguidos no cursaban en ese colegio. Entonces es absolutamente vaga la acusación. Por otro lado, dicen otorgaban créditos sin los análisis correspondientes, cuando los créditos son otorgados por el comité de crédito, no por el presidente ni por la gerente. Es el comité de crédito es el encargado de aprobar o no la concesión de créditos. Y luego en la cuarta porción práctica dice que no realizaban los pagos de las recaudaciones de Praxipago, que es una empresa que se encarga del cobro. Sin embargo, mi defendido como presidente de la cooperativa no es el cajero. Él no recibe el dinero. Entonces, en lo que realizan, los que reciben el dinero son los cajeros y son ellos los que deben hacer los pagos a Praxipago, no el presidente. Y la quinta porción práctica dice que manejaban la entidad sin haber cumplido las recomendaciones establecidas por una auditoría de la INCOP. El no cumplimiento de las recomendaciones establecidas en una auditoría de la INCOP no es una conducta penalmente relevante. Es absolutamente descabellada la acusación, porque francamente, como nosotros mencionamos, de que no hay ninguna conducta punible atribuida a mi defendido, a la gerencia, que tengan una cuestión que haya generado en su momento
un perjuicio patrimonial, porque que los créditos no se paguen por parte de los socios no es una responsabilidad del presidente ni de la gerente. Entonces, francamente fue un juicio muy enredado en el sentido de que no se podía determinar quién realmente tenía la responsabilidad, si era el presidente o los funcionarios, perdón, o los socios que no pagaban sus créditos. No sé si me entienden. Sí, por supuesto, doctor. Bueno, de hecho, podría decirle que no le entiendo finalmente al tribunal. ¿Quiénes son los miembros, doctor, de este tribunal que dio la sentencia condenatoria? El tribunal estaba conformado en su primer momento por los jueces Garcete, García y Clanán. Bueno, y sí, realmente me quedan muchas preguntas, pero usted señala todos estos presupuestos que acaba de citar, al menos los hechos que se le atribuyen. Si sumamos que todo esto no pueden ser tal como usted lo manifiesta y que creo que claramente se puede entender, sumado a un informe que no ha determinado de forma detallada el monto, como bajó de 4.000 millones a 130 millones, como usted lo dice también, en una cooperativa pequeña. ¿Cuál finalmente fue el sustento o el argumento principal para el tribunal para llegar a la sentencia a la cual concluyó? Sí, el tribunal tomó en cuenta algunos elementos de prueba y yo estoy en desacuerdo con eso, que establecían de que el perjuicio concreto que ellos habían determinado a través de los medios de prueba eran 130 millones relacionados con créditos concedidos sin la documentación necesaria, que al final de la cuenta esos créditos no se pagaron. Pero eso no es punible, o sea, que se pague o no un crédito es una cuestión que atañe a otra figura distinta al derecho penal. La cooperativa tenía todos los mecanismos legales a su disposición para hacer efectivo el cobro de esos créditos. Y si se concedieron o no mal, es una cuestión del comité de crédito, no del presidente ni de la gerente. En este caso en particular, la gerente fue absuelta, pero condenaron al presidente de la cooperativa como si él tuviese un superpoder omnipresente que tiene la calidad de permitir que se haga cualquier cosa en la cooperativa cuando hay estamentos que establecen los mecanismos para la concesión de crédito. Luego está el abogado que tiene la obligación del recupero de los créditos a través de las acciones legales, pero eso no son responsabilidades del presidente de la cooperativa. Claro, doctor, y justamente, bueno, ahí ya respondió parte de mi siguiente consulta. ¿Cuántas personas más fueron acusadas por este hecho? El presidente y la gerente, pero los miembros del comité de crédito y los miembros de la comisión directiva fueron ellos los denunciantes y ellos también son garantes del patrimonio de la cooperativa. Ellos también varios de ellos también estaban en el comité de crédito y eran ellos los que autorizaban la concesión de los créditos. Sin embargo, pasaron digamos, tener alguna participación a testigos que al momento de declarar alegaron amnesia y mencionando de que el presidente era el que manejaba la cooperativa, pero sin embargo la Junta de Vigilancia, que es la encargada justamente de verificar el control interno de la cooperativa, no hay ni una sola sección que haya cuestionado las actuaciones de la comisión directiva, porque acá hay que tener en cuenta que todas las decisiones que se toman según los estatutos con respecto al patrimonio de la cooperativa son por votación de la comisión directiva, no son responsabilidad unipersonal del presidente. El presidente no puede decidir absolutamente nada porque todas las decisiones se hacen en las sesiones del Consejo y se hacen a través de votaciones por mayoría, pero no única y exclusivamente por decisión propia del presidente, porque el organismo que rige las decisiones de la cooperativa es el Consejo Directivo.
Claro, por supuesto, doctor, cualquier persona que haya o que haya formado parte de una cooperativa sabe muy bien todos los trámites que hay que hacer para acceder a un crédito. Ahora, sobre ese punto, usted manifestó que hay una promesa o se está realizando todavía los pagos. ¿Se produjo o existe ese algún daño patrimonial en este caso, de acuerdo a su criterio? Sí, efectivamente. No podemos negar que había una mora en el pago de los haberes de la previsional. Se les estaba descontando a los funcionarios y eso no se estaba pagando. La cooperativa, a través del propio presidente, el señor Campos, presentó una propuesta de pago fraccionado a la previsional que fue rechazado. Luego, el presidente también Campos formula un nuevo acuerdo, presenta una nueva propuesta de financiación de la deuda con la provisional que es aceptada por la provisional. La provisional acepta la segunda propuesta, establecen los montos de los pagos, establecen la fecha de los pagos y las cuotas totales. Entonces establecieron en ese segundo acuerdo el fraccionamiento de la deuda en 60 cuotas que se estaba pagando normalmente todos los meses. Y ese acuerdo estaba vigente y establece claramente el momento en que comienza a correr el acuerdo y la terminación del mismo, que era a partir de agosto del 2021 al futuro hacia 60 meses. Y esas deudas, esas cuotas de las cuales se llegó al acuerdo se estaban pagando normalmente. Sin embargo, el propio código, la propia ley que modificó el artículo 261 establece claramente que esa situación exime de pena al autor. Y sin embargo lo condenaron a pesar de que el cumplimiento del acuerdo se estaba llevando a cabo. Por supuesto, doctora, y bueno, este caso, al menos todos estos tópicos no se ven en la resolución de la alzada, por eso es que queríamos profundizar y bueno, hemos encontrado muchísimas cosas bastante llamativas en este caso. Bueno, obviamente esto nos empuja a hacerle el seguimiento. ¿Quién fue el fiscal que presentó la acusación, doctor? No recuerdo, pero creo que creo que ya no es más fiscal. La que fue a defender fue una fiscal que no fue la que acusó. Okay. Pero en la sentencia justamente de apelaciones se habla de este acuerdo. Claramente la sentencia de segunda instancia hace referencia al que el acuerdo firmado por la cooperativa con la provisional debió haber sido considerado por parte del tribunal y no lo fue. Y no hay ninguna explicación que establezca por qué no tomaron en cuenta ese acuerdo que se estaba cumpliendo. Y ese fue uno de las razones por la cual el Tribunal de Apelaciones anuló la sentencia, sumado a aquella situación advertida por la querella con respecto a esa diferencia entre el perjuicio patrimonial establecido en la pericia por lo consignado finalmente por el tribunal en su sentencia, y que no habría explicación del por qué desecharon el peritaje y por qué tomaron en cuenta los 130 millones. Básicamente fue eso, ante esa discordancia, ¿verdad? Para una falta de fundamentación. Pero claramente ellos mencionan justamente la cuestión del acuerdo que no fue tomado en cuenta por el tribunal y que eximiría de pena al autor al cumplirse el acuerdo pactado entre las partes. Doctor, y justamente allí quiero detenerme. Tengo en cuenta que usted será nuevamente defensor de Marcelo Campos Lluvia en este nuevo juicio oral y público. Aparte... No sabría decir, yo no sé si él va a seguir con la defensa pública o no, ¿no? Hasta ahora no hay ningún cambio, pero
si el juicio se desarrolla este año o el próximo año, va a depender si el señor Campos continúa o no con la defensa pública. Entiendo, doctor. Y bueno, si así fuera, ¿cómo recarga esto otra vez a la Defensoría Pública Especializada, teniendo en cuenta de los últimos cambios que hubo? Y bueno, también que esta es una causa que, si bien ya tenía una resolución, justamente por la apelación que se dio y la resolución ahora de Cámara, vuelve a parte de sentencia. ¿Cómo recarga esto sobre la labor de ustedes, los defensores especializados? Sí, no, nosotros tenemos una sobrecarga eh, proporcional a la sobrecarga que tienen también los tribunales. O sea, la sobrecarga no solamente es por parte de la defensa pública, que es mucho, ¿verdad? También los tribunales. O sea, la sobrecarga está en el sistema está sobrecargado de juicios orales, y eso deriva, yo siempre digo, de una cuestión que proviene de la etapa intermedia, en donde los jueces de garantía no realizan los controles pertinentes y no son, digamos, muy apegados a salidas procesales distintas al juicio oral y público. Y lo que yo siempre digo de forma jocosa, envían a juicio oral y público causas por el uso de 3 tomates y 2 gallinas. Y no hay forma de poder sostener un sistema de justicia penal que los filtros que están establecidos en el sistema o en el diseño o en el modelo del proceso penal que tenemos no funcionan. De hecho, la propia ministra de la Corte, la doctora Carolina Llanes, en estos días ha estado justamente reclamando que los jueces de garantía no hacen el control o el examen de admisibilidad de los medios de prueba en base a los principios que establecen la actividad probatoria, la legalidad, la pertinencia, no abundancia, etcétera, etcétera, y sobrecargan los juicios y con ello a los tribunales de sentencia con elementos de prueba que no llevan a ninguna parte, o que hay 15 o 20 testigos que vienen al juicio a decir exactamente lo mismo y con ello perder tiempo, perder recursos. Entonces esos mecanismos de control que nuestro diseño establece son incumplidos por quienes deberían realizar el control pertinente, que son los jueces de garantía, y los jueces de garantía no hacen ese control. Y esa es una queja y una crítica que hace rato la vengo escuchando a la doctora Llanes con respecto a los juzgados de garantía, que no cumplen el control ni de la imputación ni de la prisión preventiva. Recuérdense que la Corte, ante esta situación que estamos nosotros atravesando, dictó dos acordadas recordándole a los jueces de garantía cuál es el control que tienen que hacer al momento de dictar o no una prisión preventiva, porque con ello conlleva el hacinamiento de los centros penitenciarios. Y luego dicta otra acordada recordándole nuevamente a los jueces de garantía cuál es el control que tienen que hacer cuando reciben una imputación y si ésta cumple o no con todos los requisitos establecidos en el artículo 302. Pero al parecer, estas acordadas, nadie las lee. Es así, doctor. Y Y con bueno, ello, creo que estamos viendo un cierto cambio últimamente, al menos en las últimas noticias. Vemos que los juzgados o los jueces nuevos son los que están adoptando esto de devolver cuando no cumple los requisitos. ¿Se podría dar una nueva era en el caso de garantías, diría, doctor? no sé si una nueva era, pero esperemos que de aquí a un tiempo podamos nosotros verificar si hay o no un cambio en el sistema. Yo hasta ahora no veo ningún cambio, ¿eh? Yo hasta ahora no veo ningún cambio en el sistema. Los jueces siguen dictando prisiones preventivas por cualquier cosa. La Corte, nuevamente la doctora Llanes, hizo una gran crítica respecto a lo que ellos habían adoptado como un mecanismo de segundo control,
las tobilleras electrónicas. Se hizo un esfuerzo enorme por conseguir recursos para la obtención de esos mecanismos de control de las tobilleras electrónicas para posibilitar que las cárceles no sean un hacinamiento de cuestiones bagatelarias y que implican necesariamente otros tipos de controles distintos al control de la prisión preventiva. Y sin embargo, la ministra Janet, con toda razón, critica a los jueces de garantía por no aplicar ese control de tobillera electrónica y que está a disposición del sistema y no se usa. ¿Se entiende o no? Se entiende, Entonces, vos me decís que puede haber un cambio. Yo no veo ningún cambio. Veo que las cosas siguen iguales, porque las críticas de la Corte son siempre las mismas, de hace 3 años atrás, 2 años atrás, hace un mes, y no sé si van a continuar en el futuro, porque yo no veo que haya un cambio radical y visible con respecto a estas cuestiones que surgen de los jueces de garantía sobre el control de la prisión preventiva, de la admisión de la imputación y del control de los medios de prueba que son elevados a juicio oral y público para que el tribunal de sentencia los produzca en el contradictorio. Es así, doctor, y bueno, nosotros también vamos a hacer hincapié en los dichos de usted y lo que mismo sale de la Corte y de la ministra Yanes. Nosotros le agradecemos un montón su tiempo y también las reflexiones acerca de este caso y de cómo se encuentra actualmente nuestro sistema de justicia. Le agradecemos mucho y bueno, será hasta el próximo contacto. Gracias, muy amable.